Bienvenidos al entrenamiento al que llamamos Dios de Generaciones. Puntualmente queremos hablar de la generación Z, teniendo en cuenta que Dios es un Dios de generaciones y que nosotros somos la Iglesia de Cristo. Nuestra tarea es compartir el Evangelio y el amor de Dios, el mensaje de salvación al mundo, y esto incluye a la generación Z. Soy el pastor Sebastián Jiménez y junto a CB queremos equipar la iglesia, líderes, pastores, ministros, grupos en crecimiento y entregarles herramientas y recursos para el trabajo de la evangelización. ¿Quién es la generación Z? Estoy seguro que tú los conoces. Probablemente convivas con alguno de ellos o tengas algún familiar que sea parte de este grupo. La generación Z o parte de la generación Z son jóvenes que nacieron entre el 2004 y 2008. Estamos hablando que hoy tienen entre 13 y 17 años. Para ellos también es el mensaje del Evangelio. Ellos también necesitan oír el mensaje de salvación. Pero al ser tan jóvenes y al ser nacidos en una era digital, puede ser que sea un desafío para muchos de nosotros llegar a ellos de una manera eficaz. Necesitamos saber cómo piensan, en qué creen, cuáles son sus objetivos y en este entrenamiento queremos ayudarte con este primer paso. En el 2021, Alfa, Bíblica y World Vision se unieron a Barna Group y a otras organizaciones para escuchar las perspectivas de jóvenes de la generación emergente con respecto al mensaje del Evangelio. Queriendo escuchar cómo los adolescentes perciben a Jesús, cómo es su postura frente a la Biblia y a la acción social. Te vas a sorprender cuando empecemos a entender las respuestas de ellos. Esta encuesta se realizó a más de 25,000 adolescentes de 26 países. La edad promedio, como dije, fue entre 13 y 17 años, nacidos entre el 2004 y 2008, y fue centrada entre los adolescentes de América Latina. Estamos hablando de la generación Z. Son nativos digitales, son consumidores astutos, son el mayor centro de influencia. Seguramente tú lo sabes. De hecho, las redes sociales han sido diseñadas para ellos. Son más conscientes de su privacidad y algunas de las palabras que definen a esta generación, escucha esto, son optimistas, comprometidos, auténticos, inclusivos y muy involucrados. Por estas razones decidimos que la generación Z es una generación abierta. Esta generación, a diferencia de otras generaciones, es abierta y en alguna manera busca la verdad, la autenticidad, el cambio. Los adolescentes de hoy dan la bienvenida a diferentes perspectivas, diferentes religiones y diferentes culturas. Y quizás alguno de ustedes pueda preguntarnos, ¿es necesario hacer un análisis del pensamiento generacional? ¿Es importante conocer la situación emocional de quienes van a recibir el mensaje del Evangelio? ¿Acaso podemos modificar el mensaje según el gusto del oyente? La respuesta es no. La palabra de Dios no cambia. El mensaje del Evangelio es un mensaje que no cambia, es poder de Dios para la salvación del hombre, de la humanidad. Sin embargo, con respecto a investigar el estado actual de nuestra generación, es un ejercicio que el mismo Jesús nos enseñó. Cuando estudiamos acerca de Jesús, encontramos que Él dedicó mucho tiempo al escuchar personas. Estaba interesado en saber qué pensaban las personas, cómo se sentían, no solo a quienes estaban de acuerdo con Él, también a los que no. No solo a los que estaban completos, también a quienes estaban deshechos. Él hacía preguntas cuando se encontraba rodeado de una multitud o cuando estaba a solas con sus discípulos. ¿Y qué tipo de preguntas? Por ejemplo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Quieres ser sano? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué quieres que te haga? Y por más que Jesús ya conocía lo que estaba en el pensamiento de cada uno de los oyentes, Él se tomaba tiempo para conversar. Él se tomaba tiempo para ubicar el estado emocional de cada persona. Un ejemplo claro es el caso de Adán en el principio. Adán se escondió lleno de vergüenza y Dios se acerca y le hace una pregunta: ¿dónde estás?
¿Por qué Dios le pregunta dónde están? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? La respuesta de Adán fue: estoy solo, tengo miedo, tengo vergüenza. Y creemos que la iglesia de alguna manera debe interesarse en dónde está ubicada la mente de la generación. No para acomodar la palabra a ellos, más bien para orar, comprender y entregar el mensaje del Evangelio con amor. Y pudiéramos preguntar a la generación Z: ¿dónde está tu corazón? ¿Desde dónde ves a Dios? ¿Crees en la Biblia? O simplemente preguntarles: ¿quién es Jesús? Y sabes que esta es una de las preguntas importantes en el Nuevo Testamento. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esta pregunta también se le hicimos a la generación Z. ¿Quieres escuchar la respuesta? Bueno, la generación Z respondió a la pregunta: ¿quién es Jesús? El 31% confesó que es Dios hecho hombre. El 23% respondió que es un profeta de Dios, mientras que el 10% respondió que es solamente un buen maestro, pero que no es Dios. Luego está el 9% que respondió que simplemente fue un ser humano normal. ¿Ves? Qué importante es saber lo que ellos piensan, no solo para orar, sino para tener una idea cómo está esta generación frente a la persona de Cristo Jesús. En Latinoamérica, 2 de cada 5 adolescentes se consideran cristianos. Y dentro de este resultado global, el 22% confiesa tener una relación personal con Jesús, mientras que el 30% no tiene relación personal con Jesús. Es una cifra que nos puede causar dolor, pero al mismo tiempo nos debe motivar a hablarles de Cristo Jesús a esta generación. Pero en términos de motivación a seguir a Jesús, conociendo quién es Jesús, un 38% está motivado. Eso nos alienta, mientras que un 20% no tiene curiosidad. El 38% está motivado a seguir a Jesús. Esta información nos confirma una cosa: sigamos proclamando el Evangelio a esta nueva generación que todavía tiene interés en saber quién es Jesús. Ahora, frente a la Biblia, que es la palabra de Dios, el 85% de los encuestados admitió que en sus casas hay una Biblia. Eso es bueno. Globalmente, el 50% dice que la Biblia es la palabra de Dios. El 12% piensa que es inspirada por Dios, pero que contiene errores. El 11% piensa que es un buen libro de enseñanzas. ¿Y para ti qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Estas cifras nos tienen que animar. Todavía tienen oídos para oír. Una de las estadísticas que más nos llamó la atención es la preocupación que la generación Z tiene por la sociedad. Barna preguntó a los adolescentes qué problemas globales le preocupan más y recibió una amplia distribución de respuestas. En cuanto a la pobreza, el 38% mostró interés. En cuanto al cambio climático, el 35% mostró interés. El abuso sexual, el desempleo, la corrupción política. Todos estos temas están en la mente de la mayoría de los adolescentes que son parte de la generación Z. Los adolescentes latinoamericanos parecen estar interesados en hacer algo por la sociedad. ¿Qué generación estamos conociendo, verdad? La mayoría de los adolescentes tiene grandes expectativas para la sociedad, las principales instituciones, los líderes, ellos mismos. Creen que cada uno debe desempeñar un papel importante para abordar la injusticia. En cuanto a confiar en el liderazgo, 2 de cada 5 dicen que no confían en los líderes de hoy. Es una buena oportunidad para aparecer y ser los líderes que Dios y que Jesús nos encomendó a ser. ¿No te parece que es un buen momento para comenzar a levantar la voz a esta nueva generación? Antes de terminar esta parte, quiero hablarte de unas estadísticas que son importantes que conozcas. Les preguntamos en cuanto a
su identidad. Solo el 31% está seguro de su identidad. Solo el 29% es optimista para el futuro y solo el 23% se siente satisfecho con la vida que ha decidido vivir hasta el día de hoy. ¿Qué haría Jesús frente a una persona o un adolescente así de inseguro? ¿Creemos que Jesús se hubiera acercado a alguien con temor al futuro? Amado pastor, amados líderes, estamos frente a una generación que necesita escucharnos, hablarles de la identidad que Dios tiene para ellos. Hay otras estadísticas que pudiéramos hablar, como el miedo a fracasar, la presión por ser perfecto, la inseguridad de sentirse rodeado por el futuro. Ellos necesitan el mensaje del Evangelio. Recuerdo las palabras de Jesús en Juan 4:35. Jesús dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Escucha estas palabras: ya están listos. Estamos parados frente a una generación que está lista. Hay un trabajo que Dios hace y otro que nos toca hacer a nosotros. La generación Z no piensan como los de nuestra generación. La generación Z tiene una voz distinta, tiene un pensamiento diferente, y esta encuesta nos ayuda un poco a trabajar en ellos y presentarles a un Jesús como Salvador, pero también como un modelo de amor, de verdad y de justicia. Ahora sí, al tener una idea más clara del perfil de esta generación, podemos hacernos una pregunta: ¿cómo les presentamos el mensaje del Evangelio? ¿Cómo podemos ayudarles a comprenderlo? ¿Y si les hablamos del amor de Jesús? ¿Y si les hablamos del amor que Dios tiene por ellos? Piensa en estas preguntas y juntos las vamos a responder en la segunda parte de este entrenamiento al que llamamos Dios de Generaciones.